es una parábola? Algo que se ilustra para que la gente pueda entender. ¿Alguien tiene otro concepto de lo que es una parábola? Recuerde que Jesús utilizó mucho las parábolas en sus enseñanzas. Hermano, es un lenguaje figurado, sí señor, como la metáfora, la fábula. Pero alguien me puede decir algo más conciso acerca de lo que es una parábola. Tenga en cuenta esto, si a los que anotan, una parábola es una comparación que se hace de una historia cotidiana para dar a entender una verdad espiritual. Entonces, una parábola es una comparación que se hace de algo cotidiano. Por ejemplo, decía el Señor, el reino de los cielos es como una moneda que se perdió y la mujer removió toda la casa para hasta encontrar la moneda. Entonces utiliza esa cultural de alguien en su casa haciendo aseo para darle a entender una verdad del reino de los cielos. La parábola que vamos a ver hoy es la parábola del sembrador. Entonces, ¿quién no conoce a un agricultor, alguien que trabaja en el campo, que sale a sembrar? Todo el mundo sabe. Entonces, las parábolas lo que hacen es coger una historia de la cotidianidad y contarla de tal manera de revelar una verdad espiritual. ¿Por qué Jesús utilizó las parábolas y no fue más directo? ¿No ha preguntado eso? ¿Por qué Jesús tenía que utilizar parábolas si hay parábolas bien complicadas? Hoy estudiando eso, aprendí a lo siguiente. Jesús utilizó las parábolas, si usted ve en el capítulo 13, como usted va a llegar a su casa a estudiar todo el capítulo para ver que lo que se le está enseñando no es verdad o es mentira, usted va a encontrar en el capítulo 13 de Mateo que a Jesús le preguntan: ¿tú por qué hablas así en parábolas? Y Jesús les dice: para que viendo no puedan ver, para que oyendo no puedan oírme. Y los dejó más locos. Y dice: ¿cómo así? Les dice algo pero no quiere que él lo entienda, la gente lo entienda. Resulta que Jesús en ese momento estaba viviendo una guerra con los fariseos y con los religiosos de la época, donde él dice, después coge a los discípulos y les dice: les voy a contar un secreto, las parábolas solo son reveladas para los que me tienen en su corazón, o sea, para los hijos, para los que se les revela la verdad del evangelio. Ellos pueden entender las parábolas, pero ellos van a quedar perdidos. ¿Por qué razón Jesús utilizó ese método? Para que la misma palabra los juzgara a ellos. Es por eso que la palabra de Dios para nosotros los cristianos debe ser poderosa y nuestra mayor autoridad por encima de cualquier hombre o mujer que quiera decir: yo tengo una palabra de parte de Dios. Si esa palabra no va de acuerdo a las escrituras, completamente descachado. ¿Sí? Entonces, la revelación del reino de los cielos, Jesús las encapsula en algo llamado parábolas, que es una comparación de algo cotidiano para dar a entender una verdad espiritual. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, allí, antes de entrar a leer la parábola del sembrador y a desarrollar esto, quiero que hablemos de tres factores que encontramos allí. Uno es el sembrador, dos la semilla y tres la tierra. Sembrador, semilla y tierra. ¿Quién es el sembrador? Sí, bueno, el sembrador es el agricultor que sale a dar, pero en la revelación espiritual, ¿quién sería el? No es Dios. El predicador es el que siembra. Nosotros, exacto, me gusta eso. ¿Por qué hay que hacer tanto énfasis que nosotros somos los predicadores actualmente? ¿Sabe? Yo lucho mucho cuando veo grandes campañas evangelísticas y un hombre llenando estadios o llenando iglesias para eventos, porque esa tarea que está haciendo ese hombre es de todos. Y a veces los grandes eventos y los grandes superungidos lo único que están haciendo es castrar, perdónenme la expresión, castrar a la iglesia de que haga la tarea que Jesús nos encomendó en Mateo 28, 19. Por tanto, id y llenen los estadios, id y llenen las iglesias, id y escuchen a cualquier predicador. No. Dice, por tanto, id ustedes, iglesia, ustedes, por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden algunas cosas, enseñado todas.
El mensaje del evangelio es todo, todo. Vida espiritual, finanzas, familia, hogar, todo. Nuestro evangelio no puede centrarse solo en un solo tema, en todo. Amén. Entonces dijimos que el sembrador somos nosotros, es el que siembra la palabra, el predicador, el mensajero, el profeta, el hombre de Dios. El Señor, ¿qué es la semilla? ¿Qué es la semilla? Es la palabra de Dios, el mensaje de la palabra de Dios. Tengamos mucho cuidado con esto. La semilla es el mensaje de la palabra de Dios. Esa semilla y la palabra de Dios es una sola, es una palabra limpia y pura, sin manipulación. Entonces, el sembrador sale a sembrar la palabra, el mensaje correcto de la palabra de Dios. Vamos a ver más adelante algunos detallitos de lo que es eso. Y tercero es la tierra. ¿Qué viene simbolizando entonces en la revelación espiritual la tierra? Las personas a las que se les habla. ¿Sí? ¿Sí ve cómo se va revelando una historia? Bueno, vamos a leer allí en Mateo capítulo 13, saque su Biblia por favor. Versículo 2. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Quiero que vea desde ya, perdónenme, voy haciendo algunas pausas porque no quiero que se me pierdan estos, quiero que me siga con mucho cuidado, no se me van a dormir. Miren el versículo 2, y se le juntó ¿cuánta gente? A Jesús, mucha. Yo pregunto, ¿qué querían esas personas de Jesús? ¿Será? Eso es. ¿No les parece que a veces la gente va más por chisme? Oiga, dicen que ese hombre le da de comer a 5,000 personas. Yo voy hasta allá a ver qué es lo que está pasando. Muchas de las personas que se agolparon a seguir a Jesús lo hacían por curiosidad, por chisme, porque ahí estaban los fariseos, los religiosos de la época, y querían ver qué era lo que Jesús estaba enseñando. Y había un grupo, y diría yo que un grupo muy pequeño, que eran los que de verdad estaban buscándolo a él. Dice, y toda la gente estaba en la playa, versículo 3, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Y bueno, ahí vamos a empezar ya a desarrollar el tema de la parábola del sembrado. Entonces decíamos que muchos seguían a Jesús en ese momento por ambición, porque Jesús les brindaba seguridad, porque les daba comida, y había un grupo pequeño que, a mi parecer, le seguía sinceramente. Ahí surge una pregunta: ¿por qué, para qué yo sigo a Jesús? ¿Para qué yo sigo a Jesús? Yo personalmente, hágase esa pregunta. ¿Por qué lo sigo? ¿Porque me hizo un milagro? ¿Porque Él es mi provisión? Hay que hacerse esa pregunta. Pero Jesús descubre las intenciones del corazón de las personas en la siguiente parábola. Es la primera, y cómo me gustaría seguir enseñándole las otras, porque en cada parábola hay una revelación del reino de los cielos impresionante para nuestras vidas. El primer corazón que vemos en esta enseñanza es el corazón de los indiferentes. Capítulo 13, versículo 2 dice, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, ¿dónde cayó esa primera semilla que fue lanzada? Junto al camino. Vea el versículo 19 y está desmenuzado la explicación de esa semilla. Dice, versículo 19, cuando alguno oye la palabra del reino, ¿y qué? Oiga, yo le hago una pregunta. ¿Se acuerda que hace unos días el pastor nos hizo esa pregunta? ¿Entiende usted lo que lee en la Biblia? No todo, ¿no? Es difícil. Y más, acabo de decir, hay historias que están encapsuladas, escondidas, solamente para que en la revelación, en la intimidad con Dios, ¡pum!, sean reveladas.
Pero dice que escuchando la palabra no la entiende. ¿Ha escuchado a esas personas? Y a mí no me entra, yo abro la Biblia y no, yo la veo tan grande, por más que leo, no entiendo nada. Dice, y no la entiende. Viene el malo. ¿Quién es el malo en este pedacito? Satanás. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado, ¿dónde? En su corazón. Este fue el que fue sembrado junto al camino. Ahí están, pero puede más sus problemas cotidianos. Vienen a la iglesia, pero pueden más sus problemas cotidianos, están desatentos, son los que vienen y mastican chicle y les hace eterno esa alabanza tan larga. Ese muchacho sí canta largo, nunca va a acabar. Y son de los que miran, y no va a predicar el pastor hoy, no, para rematar. Entonces ese primer indiferente, lo he llamado así, ese primer indiferente está allí, está desatento, escucha todo y le parece bonito, pero no la entiende. O sea, no alcanza la palabra de Dios a llegar a su corazón y a hacer algún efecto. Son insensibles, sus conciencias están cauterizadas, solo piensan en ellos. Son los que se acercan a Dios para solucionar sus problemas, pero no están dispuestos a obedecer la palabra enseñada. Están esperando qué le pueden sacar a Dios. Que de pronto el predicador se acerque y me da una palabra. Están esperando a ver qué le dicen bonito que le guste. Son los indiferentes. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha invitado a los bomberos, a todo el equipo de cuerpos de bomberos de aquí del municipio a su casa a almorzar? Pero si algún día su casa se estuviera incendiando, los llamamos, pero vénganse ya. Y si ellos llegan y le alcanzan a salvar su casa, dígame si usted el otro día no los invita a un buen almuerzo a todos, pidan lo que quieran. Así nos pasa con Dios. Así sucede en el caso de los indiferentes. Están buscando oportunidad para sacarle algo a Dios. Son los que siempre están postergando sus bendiciones. Dicen, ahorita no, cuando esté más adelante. Mira, yo tuve ese conflicto cuando conocí al Señor. Yo recibí al Señor a los 17 años, a mí me venían predicando a los 16. A los 17 yo conozco al Señor, pero yo estaba en el furor del bachillerato, de los amigos, de las amigas, de las novias. Ese furor en el cuando uno está en grado 11, que uno es el chacho y uno es el de la recocha y es que ahora evangélico. No, qué problema. Y yo tenía un problema, un conflicto, porque desde que yo llegué a los pies del evangelio, el Señor me hizo un llamado muy fuerte para hablar de Él y para meterme con Él. Y entonces yo le decía a Dios, pues yo tengo 17 años, hombre, por ahí a los 20 añitos, regálame 3 añitos para rumbear un poquito más, para salir con mis amigos. Y gracias al Señor que la palabra, la semilla lanzada fue más fuerte y cayó en buena tierra. De lo contrario, el que cae junto al camino, dice la Biblia que viene Satanás y rápidamente le roba la semilla. Siempre está postergando. No, yo ¿para qué? Yo cuando esté viejito y apecuecado, ya ese día sí voy a la iglesia. ¿Para qué ahora? Eso no es para mí. Esa es la primera enseñanza que nos da la parábola del sembrador. Los indiferentes. ¿Saben? En las iglesias hay muchos de esos. Completamente indiferentes, vienen porque la abuela lo trajo de las orejas. Vienen porque, no sé, un amigo que ahí no le quiero hacer el feo, entonces llegó, escuchó y le pareció bonito, pero ni fu ni fa. Estar aquí o estar en un club social o jugar un partido le da lo mismo. No hay un cambio en su vida espiritual. Amén. Dice, este fue el que sembraba junto al camino. Entonces vino el malo y arrebató lo que se le sembró en el corazón. El número 2 son los conmovidos. Los primeros, ¿cuáles son? Los indiferentes. Los segundos son los conmovidos. 13:5. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, pero no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó,
porque no tenía raíz, se secó. Veamos la explicación en el versículo 20 y 21, dice: el que fue sembrado entre pedregales, ¿sí estamos bien? Entre pedregales, este es el que, ¿qué? Oye la palabra, lo mismo que le pasó al indiferente, oye la palabra y al momento la recibe ¿con qué? Uy, hermano, qué bendición, qué lindo que predica usted, qué belleza, con gozo. Pero, dice el versículo 21, pero no tiene ¿qué? Raíz en donde, en sí mismo, en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de ¿qué? Oiga, por causa de esa semilla que fue lanzada, viene una persecución. ¿Ustedes le habían dicho eso cuando se convirtieron al Señor? ¿Sabía que usted al recibir a Cristo usted lo iban a perseguir? ¿Quién lo persigue? Su familia, sus compañeros de trabajo, muchos factores. Dice, por causa o la persecución por causa de la palabra, luego ¿qué? Tropieza. He contado esta historia cuando yo estaba trabajando en el área de las misiones, cuando estaba trabajando como misionero en el Amazonas, que duré unos buenos años por allá trabajando. Recuerdo que cuando regresaba parte de las comunidades indígenas, a lo lejos se veía que ellos venían y nosotros los misioneros a veces nos íbamos un equipo mezclados con ellos. Pero de lejos al atardecer, en la selva, lo que es 4 o 5 de la tarde, ya es de noche, ya es oscuro por los árboles. Entonces a eso de las 4 o 5 nosotros salíamos a esperar a los misioneros que venían con los indígenas y uno de los indígenas me decía, mira, no se alcanzan a ver bien, pero el que viene de este lado es de nuestra comunidad, él es de nuestra comunidad y esos dos son misioneros. Y le ¿usted cómo sabe? Por la forma en que caminan. ¿Cómo así? Sí. Dice, porque nosotros los indígenas caminamos de una forma diferente. Y él me enseñó, los indígenas caminamos con las rodillas levantadas. Nosotros siempre que caminamos, las rodillas, mientras que el de la ciudad camina, pues nunca va pensando que hay algo para tropezarse. Pero ellos desarrollaron esa capacidad que como tienen que andar por encima de árboles, saltar, brincar, pues siempre andan con la rodilla. Y viene el Señor Jesucristo y dice en esta parábola, este es el que se le predica la palabra de Dios y ¡ja! Gloria a Dios. Ahora sí, yo he tenido gente que me dice, ¿sabe qué, muchacho? Yo voy a empezar a asistir a su iglesia. Me gusta mucho cómo predica su pastor en la radio, cómo habla muy bonito. Yo voy a empezar a asistir a esa iglesia. Y yo digo, bueno, bienvenido, chévere. Pero yo pienso dentro de mí que cuando empiece a ser perseguido, que cuando vea que la vida cristiana no es hacer parte de un club social, sino es una vida sufrida. La vida cristiana, y si alguien está empezando los caminos del Señor, no crea. Más adelante de Mateo dice en unas parábolas, ¿quién de ustedes que va a construir un edificio no se sienta primero, coge papel y lápiz y empieza a calcular los gastos que se le van a ir en ese edificio? Así mismo es la vida cristiana. Si usted no calcula que lo van a perseguir, lo van a odiar, lo van a detestar, que le va a tocar morir a sus orgullos, perdonar al que lo abofetee, perdonar a su esposo que la trató mal, perdonar a su esposa que la trató mal. Si usted no aprende que en la vida cristiana hay que perdonar y todo eso, usted va a tropezar. Entonces se nos acabó el gozo cuando nos tropezamos. ¿Quién de ustedes no se ha tropezado con el dedo chiquito del pie ahí en la punta de la cama? Por lo general, ¿cuándo ocurre eso? Cuando usted salió para el baño y no quiso prender la luz, sino que usted fue tanteando para llegar nuevamente a la cama. ¡Tin! El dedo gordito del pie, el chiquitico, el de la uña ahí que no sabemos si es uña o una ñapa que le dieron al pie. Dice que fue sembrado en pedregales. Entonces, este cristiano o esta persona, dice, tiene
en el corazón tiene una leve capa de tierra, pero no tiene la humedad suficiente para que la raíz de esa semilla se expanda o coja profundidad. Ustedes han visto en las calles, a veces nacen unas maticas como en unas esquinas donde hay cierta humedad. La pregunta es, ¿esa matica tiene la raíz suficiente para ser grande o para ser...? No, nada, usted simplemente va y la jala y salió con mucha facilidad. Así dice la parábola, que es los que escuchan la palabra y se emocionan. Y mucho cuidado cuando nos traigan espectáculos a la iglesia. Y mucho cuidado cuando nos traigan personas que tienen talentos y dones maravillosos y nosotros nos emocionemos con eso. Porque dice, no se emocionen por eso. Porque así como se emociona, si usted se descuida de la vida espiritual, tropieza y cae, amén. Entonces, no, tenga mucho cuidado con eso. Le dice, es emocional. Entonces vive toda hora vive emocionada, que quiero que me ore, es que ora tan bonito, que quiero que me dé una palabra profética. Se impresiona con cualquier cosa que le parece espectacular, se vuelve impulsiva, actúa con gozo, pero su gozo no es por la convicción de la palabra de Dios, sino por sus emociones. Y yo insisto, nosotros como hijos de Dios no podemos seguir al Señor por emociones. Esto no se trata de que yo sienta o no sienta, es de realidad, de una realidad. Mi vida con Dios es una realidad de todos los días. Amanezca con el genio que amanezca, yo tengo que seguir amando al Señor. Entonces no es así. No lo abra, solamente anótelo. Dice en Lucas 18:18 hay una historia de un muchacho que escuchó acerca de Jesús, que andaba sanando, predicando la palabra. Entonces ese muchacho corrió, dice que era un joven muy rico, tenía mucha plata. Fue y corrió y le dijo, maestro, ¿yo qué debo hacer para seguirte? Jesús le pregunta, ¿sabe los mandamientos? Listo, sobradísimo, yo me lo sé todo desde pequeñito, como hebreos se les enseñaba la ley, yo me lo sé todos. Muy bien, ¿te lo sabe? Entonces vaya, venda todas sus riquezas y déselo a los pobres. Y dice que el muchacho, el gozo, la emoción se le acabó. Yo pensé que eso de caminar con Dios era fácil. No. Y dice Jesús, dice el texto de Lucas que Jesús lo amó. Jesús lo amó y dijo, cuán difícilmente entrará un rico. No está diciendo que no van a entrar. Dice, cuán difícil va a ser que. ¿Por qué razón? Porque ¿dónde tenía ese muchacho el dinero? En su corazón. Entonces, cuando Jesús lo pone a prueba, tropieza y no puede ver la bendición de Dios. Amén. ¿Estamos entendiendo? Dijimos que los primeros son los indiferentes y los segundos son los conmovidos, los que se emocionan, los que les parece chévere venir a la iglesia y todo, pero dice que no cuidaron su caminar con Dios y tropezaron. Amén. No toman en cuenta la posición de seguir al Señor. Mucho cuidado con esa piedra que puede ser alguna cosa. Yo no sé cuál es la piedra en su vida, porque cada uno puede tener una piedra que puede ser un problema para que la raíz profundice. Una de las raíces, una de las piedras más fuertes que yo he visto en la vida de los cristianos y en mi propia vida es el pasado. El pasado de las personas se constituye en una piedra muy fuerte para que ellos sigan su vida cristiana. Pues yo, ¿cómo puedo seguir a Dios si usted no sabe lo malo que yo he sido? Yo, ¿cómo puedo seguir a Dios si usted no sabe lo que a mí me hicieron, me maltrataron, me abandonaron? ¿Cómo puedo seguir a Dios si la persona que yo más amaba se murió y yo le dije a Dios y le pedí a Dios que no se la llevara y se murió?
Y ese pasado se vuelve un obstáculo para que la raíz de la palabra de Dios no tome profundidad en nosotros. ¿Estamos entendiendo? Listo. La explicación de este está en el versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que, ¿qué? Oye la palabra, lo mismo que los anteriores. Oye la palabra, pero el afán, aquí hay dos cosas que quiero que muy detalladamente no le perdamos el rastro. Dice, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El tercero son los convencidos. Estos ya están convencidos. Primero el indiferente, no quiero nada, yo por allá no voy, y ya fui una vez y oraron por mí, nada pasó, Dios no me hizo el milagro y chao. El segundo son los conmovidos, los que se emocionan y no tienen en cuenta, no calculan nada, que hay una roca que les está obstaculizando. Pero este es tremendo, porque este sí cae en tierra, este sí profundiza, y estos son los convencidos. Cayeron entre espinos. Y hay que dice la parábola, los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas. ¿Cuál? Los afanes de este mundo y las riquezas. No, dice o sea, porque si le quitamos el engaño de las riquezas, tener en cuenta eso, el engaño de las riquezas. Una pregunta entonces, ¿las riquezas es un engaño? ¿Es malo entonces ser rico, tener dinero? Dice el engaño de las riquezas. Los espinos, y para eso lo saben quienes trabajan en el campo, en el desierto, los cactus, los espinos, ¿qué hacen? Ellos retienen todo el líquido posible. De hecho, cuando usted ve programas de Discovery Channel y de supervivencia en el desierto, lo primero que ellos buscan son cactus o espinos para cortarlos, y dentro tienen retenido líquido. Y ellos toman ese líquido. Entonces, ¿qué sucede? Que donde hay espinos alrededor tiende a haber desierto, muerte, porque ellos van a bloquear y absorber toda la humedad y el líquido que puedan tener lo que hay alrededor. Entonces quiero que hablemos un poquito de lo que es el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Tampoco lo busque, solo anótelo. Mateo 6, versículo 23, 24. Jesús viene en una serie de mensajes allí en Mateo 6 y nos dice, ¿se acuerdan cuando Jesús dice, no se afanen por esta vida, qué van a vestir, qué van a comer, porque el día de mañana, miren las aves del cielo, ni Salomón se pudo vestir con tanto esplendor como esas aves del cielo. Entonces no se afanen. Entonces en esa parábola, en esa historia de Mateo 6, Jesús nos está enseñando tres cosas. Lo primero es innecesario afanarse por las riquezas como quienes no conocen a Dios. O sea, es innecesario que se afane por las riquezas. El que se afana por las riquezas demuestra que no ha confiado en Dios. 2, nos prohíbe porque nos distrae de lo que verdaderamente es importante. ¿Qué es lo importante entonces? Dios, lo espiritual. 3, nada lograremos si nos afanamos. ¿O usted ha logrado algo afanándose? ¿Del afán solo queda él? ¿Alguno de ustedes ha podido añadirle un poquito de estatura más? Ya quisiera uno añadirse unos 2 centímetros más, pero no. Dice, por más que se afane, por más que lo intente, no va a poder. Entonces, en ese texto Jesús nos da una lección tremenda. Nos dice, no se afanen por este mundo vive en un ajetreo, en un corre, todo el mundo quiere tener plata. Usted prende la televisión y allá aparece un muchacho de 22 años diciéndole, mire, este es el carro, yo soy profesional y este es el carro del año, y todos, yo también quiero ese carro porque quiero ser como ese muchacho, yo tengo 80 años pero quiero ese carro. Y nos meten, todos los medios de comunicación nos lavan el cerebro para hacernos creer que esa es la forma de vida que yo debo tener.
el afán de este siglo, el afán de tener lo que otros tienen. Yo quiero tener una casa, pero quiero tener el Señor. Quiero tener el carro que tiene ese señor. Entonces el Señor aquí, no se afanen por eso. Primera de Pedro 5:7. Regálame ahí el texto. Entonces nos dice, no se afanen por nada, no se afanen por eso. Todos nosotros tenemos en cierta medida cierto afán, ¿cierto? ¿Quién no quiere tener una casa? ¿Quién no quiere tener su negocio propio? ¿Quién no quiere salir adelante, darle la universidad a sus hijos? Pero ¿dónde está el problema y dónde está lo que el Señor Jesucristo está exhortando? Dice, no se olviden que lo más importante es lo espiritual. Y si usted tiene ansiedad, mire lo que dice Primera de Pedro 5:7. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Dígale al que está a su lado, hermano, eche toda su ansiedad sobre Jesús. Primero despiértelo, eso, sacúdalo un poquito así. Porque Él tiene, ¿qué cosa? Si usted no puede dormir, si usted está estresado por esas deudas, si a usted le están cobrando, hermano, coja este texto, imprímalo, póngalo en su cama y apréndaselo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces aquí dice, entregue toda esa ansiedad. Esa palabra ansiedad, que traducida viene a ser, entréguenle toda esa distracción que el mundo nos pone por delante. Entréguele todo eso, porque Él tiene cuidado de nosotros. Dice, porque nos distrae de lo que verdaderamente es importante, vivir para Dios, pero el afán de este siglo nos va a distraer. Hermanos, es que yo no puedo ir a la iglesia porque tengo que estar pendiente del negocio. Hermanos, es que yo no he vuelto a la iglesia porque el negocio ha crecido tanto. Y cuando no tenía el negocio, venía todo el tiempo a decirle, Señor, bendíceme, ayúdame. Y ahora que Dios lo bendice, no viene. Entonces yo me imagino a Dios en ese conflicto, ¿le doy o no le doy? Pero al fin, ¿qué? Entonces estamos tan ansiosos por tener, tan afanados, y no calculamos que hay algo que nos puede robar la bendición. Trabajo, negocio, estudio, pero lo importante siempre será ¿quién? Dios. Filipenses 4:6 dice, en la versión, hay una versión en Nueva Traducción Viviente que encontré esta tarde, dice, bueno, el versículo es clásico, dice, por nada estéis afanosos, ¿cierto? Por nada estéis afanosos. Pero en la Nueva Versión Viviente dice así, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan, denle gracias por todo lo que Él ha hecho. No se preocupen por nada. Si usted tiene al Señor, no se preocupe por nada. Eso solo lo pueden entender los que tienen la revelación de Dios, los que tienen al Espíritu Santo. No se afane por nada, porque si usted está de la mano con Dios, Él les suple toda su necesidad. Amén. Dígale al que está a su lado, no se afane por nada. Y decíamos que allí con los convencidos, entonces tienen dos problemas esos convencidos: el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Ahogan la palabra de, uy, aquí es tremendo esto, la riqueza. ¿Cuántos de ustedes les gusta la plata? ¿No? Pero mira lo que dice, el engaño de las riquezas. Todos necesitamos cierto grado de prosperidad. El problema es cuando ponemos el con riquezas, ahí está el engaño. El Señor le dijo al pueblo de Israel, cuando lleguen a la tierra prometida, cuando tomen la tierra prometida, guarden su corazón de que cuando sean prosperados sus vacas, cuando su casa sea bendecida, guarden su corazón de olvidarse de Jehová tu Dios.
El engaño de las riquezas está ahí. No es el problema de que tú tengas bendición. El problema es cuando dejas a Dios a un lado por seguir y vuelves al dinero tu Dios. Vuelves al dinero tu Señor. Entonces ya no buscas de Dios porque estás estresado, porque tienes afanes por cuestiones de plata. Ya no buscas a Dios, ya no vienes a la iglesia porque tienes que estar pendiente de tus negocios y no sabes cómo hacer porque hay tanto dinero, hay tantas deudas, hay tantas cosas, pero no tienes paz. Pero ¿cuántos quieren paz y dinero y bendición? Por eso hay que conocer las Escrituras, por eso hay que conocer la palabra. Por eso yo lucho mucho con ciertos mensajes de prosperidad. Con esos mensajes, venga, traiga dinero y yo lo voy a bendecir y voy a orar para que sus finanzas sean prosperadas. El engaño de las riquezas. Les predican eso, pero no les predican de arrepentimiento, no les predican cambien su manera de vivir. No les predican dejen a ese hombre que no es tu marido. Y les gusta a este tipo de personas escuchar todos los mensajes que tienen que ver con bendición, pero no mensajes que les toquen la herida, que les toquen la llaga. Porque no, Dios no es capaz de hacer eso conmigo. Pero vamos a ver que sí. Amén. Cuando uno predica de la cruz, personas que no les gusta, pero ay, cómo nos gusta que nos hablen de las bendiciones y que Dios nos quiere bendecir y hacer próspero en los negocios. Eso sí nos gusta. Pero mira, la Biblia habla de que es más peligrosa las riquezas que la pobreza, ¿sabía? Yo he escuchado de predicadores que hablan de prosperidad y dicen, ay, la Biblia tiene 2000 no sé cuántos versículos acerca de la riqueza. Sí, pero el 90% de esos versículos hablan de que cuida tu corazón de no ir en pos de la riqueza. A los ricos de este siglo les manda de que hagan esto y lo otro. Dice ahí en 2 de Timoteo. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, ¿qué pasa con esta semilla que fue sembrada en este tipo de corazones? Se encontró con dos factores. Uno, fue conmovido, empezó a venir a la iglesia, le gustó todo, empezó a trabajar, pero dice que hubo dos factores: el afán, los afanes de este mundo, los afanes, el corre-corre y el engaño de las riquezas ahogaron la semilla que había en su corazón, lo cual significa que si la ahogaron nunca conoció al Señor. Conoció al Señor que le predicaron en algún lado que le iba a dar plata, prosperar, pero no le enseñaron al Cristo que le va a poner una cruz, a cargarla y a caminar con Él. Capítulo 13, versículo 8 dice, pero parte cayó ¿en dónde? En buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 70 y cual a 30 por uno. Versículo 23, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra, la entiende. Oiga, escuche, no solamente es el primero que después de oírla, ¿qué pasó? La entiende. ¿Y da qué? Después de entenderla, ¿qué da? Fruto. Y después del fruto, ¿qué hace? Produce a 100, a 60, a 100 por uno. Dice que la oye, la cree, echa raíces, da frutos. Es un verdadero hijo de Dios. Y da 3 niveles de producción, ¿no? Dice al 100, al 60 y al 30%. Yo hace unos días fui donde la hermana Marixa, que me regaló unas naranjas, mandarinas y naranjas, y me subí al árbol. Y mi hermana estaba de visita en estos días y estaba ya recogiendo las mandarinas que yo le botaba. Pero empecé a notar que habían tanto mandarinas como naranjas en los árboles, unos frutos más grandes que otros, de diferentes tamaños. La pregunta es, que ustedes saben más de eso, ¿la naranja pequeña de ese mismo árbol es diferente a la grande? ¿Tiene un sabor diferente? ¿A lo mismo? Es más pequeña, pero ¿sirve o no sirve? Claro. No importa el tipo de fruto que usted dé en la vida cristiana.
Es que hay gente que dice, ay, a mí cómo me gustaría predicar así. ¿Cómo me gustaría cantar como el flacuchén? Digo, como el muchacho de aquí. No, por molestar. ¿Cómo me gustaría? Hermano, ¿cuál es la medida de fe y el don que Dios le ha entregado a usted? Que necesita empezar a hacer explotar, que necesita empezar a sacar lo mejor que hay en usted. No importa el tamaño de ese fruto. Cuando yo fui a recogerlos y llenamos una lonada, a mí no me importaba si iban grandes, pequeñas, si iban todo el fruto que necesitaba para hacer un buen jugo. En el jugo todos se van a mezclar. Todos van a hacer lo mismo. Amén, porque hay algunos que quieren dar más, pero hermano, Dios está diciendo, no, usted tiene una medida, yo te di una medida de fe, un don que solamente tú lo puedes ejercer. Pero mira que la semilla en este cristiano, en esta persona, entró y no se emocionó, porque él dice que la recibió, la creyó, la entendió. ¿Cierto? Dice que la entendió. Yo para entender algo necesito un poquito dejar las emociones a un lado. Yo para entender algo, un momentico, ¿cómo así? Pero despacio, necesito entenderlo. Yo recibo muchas máquinas y digo, no, hay algo que no entiendo aquí, me toca despacito, deme tiempo. Saco el manual y empiezo, me va a tomar mucho tiempo, pero luego que la cuadré dije, lo entendí. Porque saqué el tiempo para evaluar despacio lo que me están enseñando, para evaluar con cuidado el mensaje que Dios me da. No importa el que predica, lo importante es el mensaje, amén. O sea, no importa quién es el que predica. Ahí a veces llaman a la iglesia y pueden decir, hermano, ¿quién va a predicar hoy? Fulano de tal. Ay, el pastor no está. No va a estar. Entonces no voy. Cuando usted lo que debe buscar es el mensaje de la palabra de Dios. Es el mensaje que lo que más nos debe apasionar a nosotros es el mensaje del evangelio. No importa, este cristiano no le importa la escasez, no le importa la persecución, no le importa que lo critiquen, no le importa que pase necesidades, siempre va a amar al Señor en todos los momentos. No va a ser un cristiano aguapanela, no va a ser un cristiano mediocre, va a ser un cristiano firme que va a servirle al Señor no importando las circunstancias. Y cada vez que venga a la iglesia va a decir, Señor, utilízame, ayúdame. Cada vez que esté en su contorno, en su universidad, en su trabajo, en donde esté, siempre va a decir, Señor, ayúdame a predicarle a otros, a que esto que tú has sembrado en mi corazón sea esparcido en el corazón de otras personas. Amén. No importa, la semilla, para concluir, la semilla que cayó en buena tierra no se dejó vencer. ¿Sabe que cuesta un poquito ser cristiano, iglesia? Ese cuento de que venga Cristo y se acabarán sus problemas, mentira. Venga Cristo, porque Cristo murió en la cruz del Calvario para que tú fueras próspero y millonario. Mentiras. Mensajes mediocres que se están dando hoy en día. Cualquiera que construye un edificio primero calcula los gastos de esa construcción. No se dejó ahogar por las riquezas ni los afanes. Solamente a alguien que hace esto se le puede considerar y llamar lo que Jesús llamó un nacido de nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. De hoy, porque alguien me puede decir, ay hermano, pero entonces yo soy mala tierra porque yo me desanimo y yo me emociono. Pero la tarea de hoy es examine su terreno. Ningún labrador empieza a botar semillas así porque sí. Primero hay que arar la tierra, empezar a deshiervar, a abonarla, sacarle la piedra. Por favor, iglesia, por favor, examinémonos y empecemos a mirar esa palabra, cómo está llegando a nuestro corazón. Nos estamos emocionando, nos estamos deslumbrando por ministerios, siendo edificados en la palabra todos los días, para que esa palabra, ya entendiendo el propósito de la parábola del sembrador. Eso no es una predicación, es una enseñanza y como enseñanza tiene que llegar a su corazón y a su vida, iglesia.
como enseñanza tiene que dar frutos. Yo no vengo aquí con la intención de emocionarlo, ni vengo con la intención de que quede bonito y que usted admire nada. No, mire la palabra, mire lo que hoy el Señor nos está hablando. ¿Cuál es la condición del terreno de su corazón? ¿Cuál es la condición de su vida en este día? Que vamos a decirle: Señor, ayúdanos a que nuestro corazón no venga el enemigo y se robe esa palabra. Y ese enemigo puede llegar a través de nuestra familia, nuestros amigos, personas que se van a burlar, personas que van a criticarnos porque van a saber que estamos siguiendo a Cristo. Y te van a decir: pero ¿cómo vas a traicionar la religión de tu familia, la religión de tus padres? Pues no tienen ni idea que lo que Dios está haciendo en tu corazón es algo sobrenatural y es único. Yo quiero que entiendas que Dios ha esparcido una semilla en tu corazón, en tu vida, y que pueden haber piedras que necesitas remover, sacar, piedras gigantes que te van a costar tiempo, meses en quitarla. ¿Quién la va a quitar? Dios. No, la tienes que quitar tú. Tú tienes que abandonar ese pasado, ese dolor, esa tristeza. Tú tienes que abandonar esas rocas que impiden que la raíz tome profundidad, que la raíz de la palabra de Dios tome profundidad en tu vida. Y esas espinas, mira si hay espinas que están robándote la bendición de seguir a Cristo. Hay espinas que pueden ser un distractor para que busques a Dios. Esas espinas pueden ser esas 3 horas que pasas frente al televisor. Esas espinas pueden ser esas horas que te roban las telenovelas y que tú deberías estar de rodillas en la palabra de Dios buscando para que tu familia sea convertida. Pero no, el enemigo te ha sembrado esa espina ahí, que te está robando, te está dando sombra. No deja que el sol te toque, no deja que la humedad llegue a ti. Santo, dile: Señor, ayúdame a dar fruto como esa buena tierra. No importando que yo sea pequeño o sea grande, quiero dar frutos para ti. Y esos frutos son frutos en mi vida. Quiero cada día aprender a perdonar, cada día ser más humilde. Quiero cada día, Señor, morir a mis propios deseos. Dígale: Señor, esos frutos en mi vida tiene que ser que cuando los demás vean mi vida, van a ver que hay una persona que antes era un borracho, que antes era un drogadicto, que antes era mal geniado, que antes decía vulgaridades, pero ahora hay una persona, un hombre, una mujer transformado, lleno de mi Espíritu Santo, lleno de tu Espíritu Santo, precioso Dios. Te anhelamos y te bendecimos. Esta noche es una noche, Señor, en que se rompen las cadenas a través de tu palabra. Se rompe, Señor, ese velo y hace que las tinieblas retrocedan de nuestras vidas. Como cristianos hoy estamos siendo edificados en tu palabra y en el fundamento que eres tú, mi Jesús. Oh Espíritu Santo, te damos todas las gracias, toda la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Amén, amén. Regálele un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de